El libro de Jonás tiene grandes desafíos para nosotros en su comprensión porque muchas de las enseñanzas se tienen alrededor de un pez y de todo lo que puede pasar al interior de un pez, pero la verdad es que esto no se trata ni de Jonás, ni se trata del pez, se trata de Dios y de su misericordia. Y hoy la vamos a ver reflejada en un gran avivamiento. Nosotros en la historia del cristianismo hemos visto grandes avivamientos y estos avivamientos han estado relacionados directamente con la predicación de siervos del Señor que se han dispuesto para llevar su palabra y que esa palabra genere un arrepentimiento sincero en las personas. Y eso siempre se traduce en un cambio de comportamiento. No hay una conversión sin obras. Es algo que va como consecuencia. Y obras que sean verdaderamente de conversión, que muestren que hay un cambio en la actitud. Y esto es lo que nos muestra Jonás en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gracias, mi Señor, por la reacción que tu palabra produjo en este pueblo. También, Señor, por la actitud del profeta. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a situarnos en cada uno de estos aspectos maravillosos de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos permitas ver la claridad que hay en esta porción, la enseñanza para nuestros días y cómo hay que sacar esas enseñanzas de esa fábula que normalmente se ha enseñado en las iglesias, sobre todo las iglesias infantiles, Señor, y en aquellos sitios donde tu palabra se enseña solo por encima, con hechos que pueden parecer increíbles y sacados de la ficción. Ayúdanos a comprender que todo este mensaje es para nosotros, es por nosotros y es para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Un profeta restaurado y un pueblo perdonado. Ese es como el resumen de este capítulo, aunque la verdad es que la restauración de Jonás llega hasta el capítulo 4, pero aquí empieza. Y empieza, leamos brevemente.
Cuando en el versículo 10 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, habíamos visto cómo después de una gran tormenta, Jonás tirado al agua, el Señor dispone un gran pez que traga a Jonás, y él tiene un salmo, una oración, una reflexión maravillosa cuando está esos 3 días al interior del pez. Pero llega un momento en que es vomitado literalmente, y es la manera como debemos entenderlo, es vomitado en tierra. Entonces, dice que es en esa circunstancia cuando le viene por segunda vez la palabra del Señor. Ahora, lo que nosotros no sabemos es cuánto tiempo pasó entre el momento en que el pez lo vomitó en tierra y el momento en que llegó la palabra y él nuevamente empezó a predicar. Y vea, si no lo dice el texto, si no dice e inmediatamente o al día siguiente o en unos días, si no dice nada de eso, es porque la atención no hay que fijarla en el momento, sino en lo que generó el llamado del Señor nuevamente a Jonás, y el llamado que el Señor le hizo a Jonás era que él continuara con la misma misión que le había enviado desde el principio. Es decir, que el Señor lo que iba a mostrar era su gran misericordia. Entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando le da esta segunda oportunidad a Jonás? Y cuando le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Él ya le había dicho cuál era el mensaje. Aquí lo que le está diciendo es, mira Jonás, tú puedes ser muy rebelde, pero yo te voy a restaurar en tus funciones proféticas. Y yo creo que nosotros podemos recordar en este caso a Pedro, cuando Pedro lo negó. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor con él? Preguntarle en varias ocasiones, Pedro, ¿me amas? Entonces anda y cumple con la labor para la cual ha sido elegido. Y eso es lo que hace en este caso el Señor con Jonás. Lo restaura en sus funciones proféticas, no empieza a cantaletearlo. Ya él ha tenido tiempo suficiente dentro del pez para mirar que Dios le ha mostrado su amor y su misericordia y que lo tiene ahí con vida. Entonces, ¿a qué lo va a enviar? A que les lleve un mensaje también de amor y de misericordia a Nínive. Entonces, se levanta Jonás, pero este Jonás que se levanta, nosotros ya debemos percibirlo diferente, porque él se levantó y en la primera ocasión, cuando recibió el primer mandato, él se levantó, pero se fue en sentido contrario, se fue a comprar un pasaje, a montarse en un barco y a irse en sentido contrario. En cambio, en esta ocasión se va directo a Nínive, porque él sabe que es el emisario de Dios para llevar un mensaje, aunque ese no sea el mensaje con el que él está de acuerdo. No es el mensaje mío, debe pensar Jonás, es el mensaje de Dios. Y grandes pruebas me ha dado de su misericordia, así que debo ir. Ahora, ¿cuál era ese mensaje? Un mensaje bien corto, versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Son 8 palabritas en español, pues, en español. Es un mensaje directo, es un mensaje sin muchos rodeos. Y lo que debe quedar aquí muy claro es que el Señor aquí no está destacando la gran capacidad de oratoria que tenía Jonás, sino el poder de la palabra de Dios. Ahora, lo normal cuando Jonás predicaba era que les hablara de esa característica que Dios mismo le describe en el versículo 1, cuando le dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y es que la maldad de Nínive era conocida.
La maldad de Nínive era impresionante, la manera como ellos desarraigaban los pueblos, cómo disfrutaban con el dolor de las personas donde ellos iban a tener su lucha. No era solo matar, sino hacer sufrir, y se deleitaban en el sufrimiento. Así como también se apoderaban de todo lo que pudieran que les resultara útil. Todo se lo robaban, entonces con eso iban ellos creciendo. Entonces, muy seguramente que eso hizo parte del mensaje de Jonás. Pero, ¿por qué decirle a esta ciudad que dentro de 40 días iba a ser destruida? ¿Por qué no de una vez? Porque si Dios no tuviera la intención de mostrar su misericordia con ese pueblo, no les había anunciado. Simplemente había ejecutado el juicio, como nosotros vemos que lo ejecutan no solamente sobre Nínive, sino sobre muchos otros pueblos. De una vez está ejecutado el juicio, pero lo que está haciendo aquí es dándole tiempo a los ninivitas para que se arrepientan. Eso es lo que está haciendo, es decir, Dios está dispuesto a conceder oportunidades. Ahora, nosotros sabemos que para Dios el tiempo pasado y el futuro no existen, sino que es un eterno presente, pero para los seres humanos no. Y el Señor tiene grandes enseñanzas a través de esto para su profeta, así como los tiene para nosotros también. Entonces, Dios está decidido a concederle una oportunidad a los ninivitas, a pesar de todo lo que ellos han hecho. Pero sabemos que la condición es que ellos se arrepientan, porque realmente ese era el mensaje. Entonces, lo que está haciendo aquí Jonás es como una predicación de advertencia de juicio, donde les dice, bueno, si ustedes no se arrepienten, esto es lo que les va a pasar, y les va a pasar en tal fecha. Muy bien, vamos a mirar un poquito ese pueblo perdonado. Entonces ya vimos el profeta que fue restaurado en su misión, vimos el mensaje que por fin lo entregó después de tantas cosas que le sucedieron, y ahora miremos acerca de este pueblo. Y vamos a mirarlo para que nos quede bien claro. Mire. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Pero ahí seguimos mirando que no solamente creyeron, sino que pasaron de lo que uno llama la fe, pasaron a la acción, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ahora, ¿quiénes lo hicieron? Lo hicieron todos, y dice, desde el mayor hasta el menor. Ahora, no se trata de la edad, no se dice, no, es que es desde los que están muy pequeñitos hasta los muy ancianos, sino que también habla de las categorías de personas, porque el rey también se involucró en eso. O sea que fue absolutamente toda la ciudad. Ahora, ya lo que hizo el rey cuando tuvo esta certeza de quién era Jonás, porque lo tiene que haber sabido, es que no solamente se quedó en palabras, sino que lo bajó como mandato, como un edicto, y eso escrito por un rey es de obligatorio cumplimiento. Hay algo bien bonito en esto, y es que cuando el rey se dio cuenta, entonces el rey lo que hizo fue, miren todas las acciones que hizo en el versículo 6. Cuando llegó la noticia hasta el rey de Nínive, porque ¿qué era lo que hacía Jonás? Jonás entraba por la ciudad y él iba predicando, pero rapidito le llegaron con la noticia al rey. Cuando le llegó, entonces vea, lo primero que hizo fue levantarse de su silla. Uno dirá, pues cualquiera se levanta de una silla. Es que todo esto tiene una simbología muy especial cuando de un rey se trata. Entonces se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Entonces,
Miren todas las cosas que él hizo. Es decir, estos fueron gestos abiertamente elocuentes, más que palabras, de lo que es humillarse ante la condición de saber que estaba ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que él no era el más grande y el más importante, que aún él, a pesar de su condición de rey, era indispensable que esa advertencia que le estaba mandando el creador de todo cuanto existe, aquel que gobierna aún la naturaleza y todas las cosas, que era necesario, indispensable que él se despojara de su vestimenta real, de su orgullo, de todo, y se comportara igualito como se comportaba uno de los del pueblo, para manifestar esa humillación y ese arrepentimiento. Humillación, ¿por qué? A veces esa palabra nos genera como urticaria, pero humillación porque es que cuando nosotros pecamos somos soberbios, porque desafiamos a Dios. Entonces una persona, cuando evidencia arrepentimiento, esa persona lo primero que hace es humillarse, doblarse, negarse a sí mismo en muchas cosas para la honra y la gloria de Dios. Como decir, yo no me doy gusto a mí, te obedezco a ti. En ese sentido es la humillación. Entonces, vemos también aquí algo muy bonito en este pueblo, y es que y en Dios, que la justicia de Dios no discrimina entre las personas de una alta categoría y los de los ricos, los poderosos, y aquellos de la categoría más bajita, como obreros o incluso personas que ni siquiera un empleo tienen. ¿Y qué hizo el rey? Extender ese ayuno y ese vestirse de cilicio aún hasta los animales. Esto puede parecer como ridículo, pero no es ridículo. Inclusive por eso hablan de gemir todos, porque los animales tienen esa característica, que cuando pasa un tiempo y no les dan el agua, ellos braman, ellos gimen, y calculen ustedes todo un rebaño haciendo eso, lógicamente que era algo pues como muy sonoro. ¿Qué hace adicional el rey? Mire en lo que entra, y es que dice: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, que un rey diga que hagan ayuno y se vistan de cilicio, eso es perfectamente válido, pues, y lo deben hacer. Pero que diga que se arrepientan, eso ya implica entrar al corazón de la persona. Es como cuando aquí proclamamos un ayuno o hacemos alguna disciplina espiritual y decimos vamos a ir a una vigilia. Uno puede decir vamos a una vigilia y las personas acatan el llamado, pero háganlo de corazón y con sincero arrepentimiento. ¿Cómo mide uno eso? Uno no es capaz de medir eso, y eso no se mide ni por mandato, ni se mide por un edicto, por más fuerza de ley que tenga el mandato o el edicto. Pero ¿qué era la intención del rey en ese momento? Él contaba con la sincera colaboración del pueblo, porque él veía que estaban arrepentidos, tan arrepentidos que ellos fueron los que empezaron hablando en versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Es decir, empezaron a dar esas pruebas de sincero arrepentimiento. Lo que hizo fue reforzar eso con un mandato. Muy bien. Miren, hay algo detrás de esta exigencia del rey, que se convierta cada uno de su mal camino y de la rapiña de sus manos. Y tiene que ver con esa necesidad de que Dios cambie ese juicio. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida, ¿cierto? Entonces, ellos lo que necesitan es como que se dé ese cambio.
y dice versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es decir, miren, sin un auténtico clamor, si no hay un verdadero clamor, el ayuno y el vestirse de cilicio, eso no tiene sentido. Como una oración, que una oración puede ser vacía. Hay personas que pueden orar muy lindo, pero realmente no tener esa convicción en su corazón. Es decir, oran sí, por todo, por todos y en todo momento, pero es que cuando yo llevo esto al clamor y unido a un verdadero arrepentimiento, ahí es donde yo tengo que vincular mi corazón con lo que mis labios están pronunciando, si no, no tiene ningún sentido. Y aquí el rey entiende que la única esperanza de liberación de esa destrucción se encuentra en una verdadera transformación del corazón y de las cosas que ellos hacían. Es decir, ¿de qué manera están viviendo? Ellos están, cuando él habla de tener esas manos llenas de rapiña y llenas de sangre y de todo, él reconoce cómo es que el pueblo vive. Entonces dice, sí, vamos a clamar y vamos a dar todas estas manifestaciones evidentes, pero esto tiene que salir del fondo del corazón, porque quien realmente tiene nuestro futuro en sus manos es Jehová, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al menos interpretado de esa manera. No que el texto diga que explícitamente eso fue lo que dijeron, pero miren algo. Cuando nosotros vemos en el capítulo 1 que encuentran a Jonás durmiendo, ¿qué es lo que le dice el capitán? En el versículo 6 del capítulo 1, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Quién se lo dice? Un inconverso. ¿Y quién es el que está diciendo aquí en el versículo 9 del capítulo 3? Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Lo está diciendo un rey inconverso. Entonces, es esto lo que nosotros debemos mirar. Todo esto es lo que constituye lo que podríamos llamar la gran campaña evangelística del Antiguo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento no se ve una respuesta de un pueblo completo como se vio en este. Ahora, tengamos presente algo. Cuando leamos capítulo 4 nos vamos a dar cuenta que Jonás no está ahí en ese proceso. Él ya se ha ido, él dijo lo que tenía que decir y se fue, porque el corazón de Jonás, y lo vamos a entender, palpita. Hasta ahora lo hemos criticado mucho y bueno, creo que otro miércoles también hablaremos de su mala conducta y de la mala forma como enfrenta la misericordia de Dios. Pero él tiene un palpitar en su corazón y es esto, miren. A medida que Nínive recibe la palabra de Dios, eso contrasta abiertamente con la forma como el pueblo de Dios, como Israel, que es de donde salió Jonás, cómo rechazan a Dios y su palabra. Y eso es lo que está en la mente de Jonás. Jonás sabe que si este pueblo se arrepiente, Dios lo va a perdonar, pero también sabe que su pueblo ha sido duro ante la predicación de la palabra. Entonces eso es algo que duele mucho y es algo que Dios utilizó, Jesús utilizó para enseñar. Miren, Jesús advirtió a los judíos que en el juicio final serían condenados por los ninivitas. Calculen hasta dónde llegaba eso. Ahorita está el pastor hablando de Pedro y de Cornelio.
Es que esto es lo mismo que se está repitiendo, pero en el Antiguo Testamento. Es decir, la sensibilidad de Nínive es la que lo va a salvar, la sensibilidad ante la predicación, así como la insensibilidad ante la predicación del mismo profeta es la que va a condenar al pueblo de Israel. Y eso es una gran ironía, aparentemente, pero es una gran realidad. Es una gran realidad que hay personas que sin tener todas esas evidencias de fe que tienen algunas, pero son más sensibles ante la palabra del Señor. Por eso es que uno tiene que hablar tanto de los peligros de la rebeldía. Y la rebeldía no es solo, eso no se da por edades, eso no es solamente de los adolescentes o de los jóvenes, sino también de los adultos mayores, de todos, que se vuelven insensibles ante la palabra del Señor. Entonces, por cualquier circunstancia vienen y ocupan una silla en una iglesia, pero su corazón está completamente lejos, está completamente apartado de lo que es la predicación del Señor, como con una conciencia cauterizada. Ese es el problema, es que esa indiferencia, esa arrogancia traducida en el repudio a la palabra del Señor es lo que el Señor castiga. Por eso es que nosotros tenemos que insistir tanto con la gente que amamos, con la gente que conocemos, con personas que se van del Señor, no solamente que se van de la iglesia, no, porque muchas veces por muchas cosas pasan de una silla a otra y se escucha buena predicación y todo eso, pero es cuando aún sentados en la silla de la iglesia hay repudio por la palabra del Señor y no hay sensibilidad porque no se ve nada. No se da ese complemento de una transformación desde el fondo del corazón. Miren este pueblo no protestó, este pueblo no dijo yo soy inocente. ¿Inocente de qué? ¿Inocente de qué? Y ante Dios. Y lo más probable es que para que ellos tuvieran como esa actitud y ese arrepentimiento tan rápido, lo más probable es que haya influido todo lo que nosotros vimos en capítulo 1 y capítulo 2 de Jonás. Por eso les digo yo que es que no se sabe exactamente en qué momento fue eso, pero piensen solo en algo como esto. Se levanta una gran tormenta y determinan, no solamente por las suertes que echaron, por los dados, sino por la confesión del profeta, que esa tormenta era a causa de su desobediencia, porque Dios lo había mandado a predicar a Nínive y él no había querido. Es lanzado al agua, todos ven que lo lanzan al agua y de pronto un pez gigantesco se lo traga. Y a los 3 días aparece, todo el mundo habla de eso. Y de pronto aquel que fue vomitado por el pez se para en la ciudad de Nínive. ¿Qué es lo que van a decir todos? Este es Jonás, pero también había sido vomitado. Este es Jonás, el que hizo todo por no venir a predicar, pero que fue, no solamente fue levantada una tormenta por Dios para detenerlo, sino que fue salvado porque Dios le levantó un gran pez y lo vomitó aquí en tierra y aquí está predicando. Entonces son una cantidad de evidencias que dicen, ¿no será que Dios, si nosotros de verdad nos arrepentimos, cambia de parecer? Miren, esto de Dios arrepentirse hay que mirarlo de una forma muy linda. Y es la forma como Dios renuncia a un plan de acción que ya tiene determinado con alguien. Él no es que se arrepiente como nosotros, cuando nosotros decimos que nos arrepentimos, en nosotros hay vergüenza, en nosotros hay ese sentido de culpa, ahí viene el arrepentimiento para nosotros. Pero cuando dice que Dios cambia y que se arrepienta,
no es que él diga, uy, me equivoqué, entonces yo no lo voy a hacer, sino que él renuncia por amor a aquel que le clama de corazón, y él no está obligado a hacerlo. Era algo que ellos entendían, el rey de Nínive y el pueblo lo entendieron, que Dios no por el ayuno, no por cubrirse de cilicio, estaba en la obligación de perdonarlos, no, sino que decía que debía haber un cambio en la manera de vivir, en la manera de actuar, un arrepentimiento genuino. Y lo hacen como una pregunta: si de verdad nos arrepentimos de corazón, ¿no será que el Señor renuncia a ese castigo que nos está avisando? ¿No será eso? Que así como hizo con los del barco, que renunció a que todos perecieran, ¿no será que el Señor se compadece de nosotros y nos perdona? Ese es el sentido de lo que hay ahí. Entonces es entender la manera como Él está haciendo. Y miren, la variación de Dios, que a veces uno ve esa variación, no es debilidad de Él, no es debilidad de Él, ni tampoco Él está al vaivén de las fluctuaciones del ser humano. No nos equivoquemos con eso. Lo que sí es posible y lo que sí se ve es que Él, por su misericordia, renuncia al castigo. Es como en asuntos de la salvación. Ninguno de nosotros, por más arrepentidos que estemos, ya por el solo hecho de arrepentirnos, tenemos que ser perdonados y tenemos que ser salvos. No, nosotros sabemos que Él renuncia voluntariamente a aplicar ese juicio sobre nosotros y lo recibe sobre Él mismo. Eso es lo que hizo Cristo para nosotros, para bien de nosotros. Esa es la reconciliación de Dios con el ser humano a través de Cristo. Entonces, es que nosotros comprendamos, que tengamos muy, muy claro que donde no hay un verdadero arrepentimiento humano, nosotros ni siquiera debemos contemplar la posibilidad del perdón divino. Y hablar de un arrepentimiento humano es hablar de sinceridad. Eso es algo que viene de lo profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que le da el cambio a la vida. ¿Y saben algo? Cuando se da un arrepentimiento sincero en la persona, luego vienen obras que evidencian el arrepentimiento. Ese cuentecito de que no, es que la persona está muy arrepentida, pero sigue viviendo exactamente lo mismo, se le sigue viendo la misma dureza en su corazón, el mismo desprecio por la palabra, de múltiples maneras. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Una persona que de verdad recibe la palabra, esa persona se vuelve dócil. Y esa docilidad es la que la lleva a escuchar la voz de Dios y a cambiar, a dar un giro en su manera de mirar. ¿Sabe que hasta en la mirada de las personas uno sabe cuando la persona es dura para el evangelio? Es que al más fácil de mirar maluco es al expositor de la palabra, es el más cansón, es el que siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Y como son personas que normalmente no escuchan directamente a Dios a través de la palabra, entonces en la mirada dura se ve el menosprecio, por la palabra del Señor. Yo aquí no hablo que nos miren bonito, no, que nos miren como es, porque eso antes genera en nosotros motivo de oración por la persona, no de crítica, sino de oración por la persona, porque uno mira cuánto brillo falta en esos ojos, cuánto amor, cuánta calidez. Y si eso es en la miradita, calculen en todo lo que esconde el corazón, en todo lo que hace la persona en su secreto, en su vida privada, donde más nadie lo mira sino Dios. Ahí se siguen dando esas confrontaciones
Entonces, todo esto es lo que da vuelta en la cabeza de Jonás, que lo vamos a comprender. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron del mal camino. ¿Y qué hizo Dios? Cuando vio lo que hicieron y que se convirtieron del mal camino, entonces se arrepintió, es decir, renunció. Yo batallo también con la palabra arrepintió, que se arrepintió de haberlos creado, que se arrepintió del mal que les iba a hacer, renunció a aplicar el juicio que había dicho que le haría y no lo hizo. Vamos entonces a darle gracias al Señor por esta palabra y a pedirle al Señor que nos ayude en nuestros propios procesos de arrepentimiento, en esas mismas reacciones que tenemos frente a la palabra del Señor, en la manera como nosotros aceptamos su palabra, creemos en sus juicios o subvaloramos esos juicios, porque en última instancia, si yo no creo que Dios tiene un completo poder de hacer lo que quiera, con quien quiera, cuando quiera, y que Él, más allá de amor, porque Él es amor, también es juicio. Si yo no tengo ese convencimiento, créanme que no me voy a mover de lo que hago, difícilmente lo voy a hacer. El pueblo de Nínive después volvió a pecar. De hecho, Nahum y Sofonías hablan de la destrucción del pueblo. Pero al menos en esa generación, algo pasó con ellos. Pero ¿qué pasa de una generación a otra, mis amados? Y es lo que pasa siempre. ¿Qué pasa de una generación a otra? No en vano desde el principio. Una de las cosas que más repetía Moisés a su pueblo era: todos los días, a tus hijos, a tus nietos y a todas las personas, repíteles la palabra del Señor. No estaba escrita, es decir, no habían copias como hoy. Hay que repetirlo de generación en generación, no dejar que la prepotencia de la nueva generación acabe con lo que hizo la fe de la anterior generación. Eso pasó con Nínive, y Nínive fue destruido porque ellos volvieron nuevamente al pecado, al orgullo, a la prepotencia y al desarraigo de esa fe. Volvieron a hacer lo que hacían. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, mis amados, no es eso lo que nos pasa? Es decir, sí, por un tiempecito, muy apegaditos a Dios y su palabra, y cualquier cosa nos enfría y nos va alejando de la palabra del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a pensar en lo que es el carácter gratuito de la salvación, que no es una patente para pecar y hacer lo que queremos, y que simplemente decir que porque sabemos que existe y creemos en ti de labios para afuera, ya vamos a tener esa comunión contigo. Señor, ayúdanos a comprender lo que significa que eres Salvador y Señor de nuestras vidas, y que esa salvación no fue gratis, muy costosa, costó hasta la última gota de tu sangre, costó tu vida. Y llevar esa palabra ha costado la vida de cientos y miles de personas, de predicadores que no mueren torturados, pero gastan, invierten su juventud, las fuerzas de su vejez, de su madurez, exponiendo la palabra del Señor. Padre, glorifícate en los labios de cada persona que lleve el Evangelio. Glorifícate, Señor,
a través de las pocas o muchas palabras con que explique el plan de salvación. Permite, Señor, que esas palabras derrumben esos muros de prepotencia y de sobradez que se levantan y que no permiten que la palabra juicio y condenación penetren en lo profundo de la mente. Señor, ayúdanos a mostrar que de tal manera amaste al mundo que diste a tu unigénito para que muriera en la cruz, para perdón de pecados, para salvación y vida eterna de todo el que en Él cree, para que no se pierda, para que tenga vida eterna. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje aún a personas que creemos que no tienen posibilidades por la manera como actúan, cómo viven, cómo se comportan en cada circunstancia de su vida. Señor, somos los pregoneros, pero la palabra es tuya, el poder y la grandeza son tuyos, Señor. Padre, que lo podamos comprender y poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.